Bueno, la semana pasada vimos cómo primero comenzamos con Efesios 2:8 y clarificamos al respecto de la salvación. No es que aquí en estos mensajes vayamos a predicar un evangelio por obras o una salvación por obras. La salvación es por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la salvación yo no la puedo comprar por mis obras. La salvación nadie puede ser salvo por obras. Todo es por gracia y misericordia de Dios. Pedimos a Dios perdón de nuestros pecados y le decimos a Jesús que entre en nuestro corazón. Entonces somos salvos por gracia, ya tenemos la salvación. En el versículo 9 nos enseña el propósito de la salvación. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces no nada más Dios quiere que yo me vaya al cielo, o no nada más Dios me quiere dar la salvación para que yo me vaya al cielo, no. Hay un propósito aquí en la tierra. ¿Y cuál es ese propósito? Las buenas obras que Dios preparó para que nosotros andemos en ellas. Entonces tenemos que saber que somos cristianos con propósito. Si yo soy un cristiano sin propósito, entonces no tiene propósito nuestra salvación. Y estamos descuidando nuestra salvación. Y al descuidar nuestra salvación, como dice la Escritura, algunos resbalaron, algunos han pisoteado la sangre de Cristo, así dice. Entonces, algunos han apostatado de la fe y suena muy fuerte la apostasía, hablar de apostasía, pero la apostasía es dejar los principios bíblicos por principios personales o principios de hombres. No. Nosotros tenemos que volver a la palabra, a la interpretación de la palabra como está escrita. Así, primero literal, la entendemos literal como está escrita y luego profundizamos en ella. No vamos a cambiar estos principios. Entonces debemos de andar en las obras que Dios preparó. ¿Cuáles son? Las que están aquí escritas, bajo los principios aquí escritos. Todo esto en el amor, en el gozo, en la paz, en la mansedumbre. Entonces, tenemos un cristianismo con propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un cristianismo con propósito. Eso lo enseñamos o lo enseña la Escritura aquí en Efesios 2:8. Bien, también hemos visto que la historia humana está reflejada en 7 milenios, la historia que está aquí escrita. La historia hasta Jesucristo, según los relatos bíblicos, desde el Génesis hasta Jesucristo es hasta el 4000, hasta el año 4000. Y después de Jesucristo van 2000 años de historia. Luego vienen 7 años en este lado, aquí, Luego vienen 7 años donde en esos 7 años, después de esos 2000, vienen 7 años de tribulación o de gran tribulación, donde Dios va a traer juicio. Aquí yo estoy hablando de años así muy tajantes. Estamos hablando que no son 2000, ahorita vamos 2020 y todavía no hemos entrado a la gran tribulación. Dice la palabra que el día y la hora nadie lo sabe, pero que este día, el día en que Jesucristo venga por su iglesia, va a venir como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora. A todos va a agarrar desprevenidos. Entonces, por eso Dios nos insta, nos motiva a estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Sencillo. ¿Eres salvo?
te arrepentiste de tus pecados, recibiste a Jesús en tu corazón. Bien, ahora practica las buenas obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Si andas en ese propósito de salvación, no te va a agarrar desprevenido ese tiempo. No nos va a agarrar desprevenidos, porque el hecho de exentar esta prueba que viene sobre la humanidad es un privilegio, es una recompensa, no es algo que va adicionado a la salvación. Nos morimos y vamos al cielo, ahí tiene su salvación. Pero el exentar estos tiempos de prueba y de juicio sobre las naciones es un tiempo, es una recompensa, es una bendición que Dios nos va a dar. Entonces, ¿nos conviene vivir en ese propósito, sí o no? Claro que sí. Bueno, entonces también vimos, a ver si no termino todo pintado, luego empieza uno usando de marcador, de borrador la mano y termina uno todo pintado. Bueno, entonces, la historia humana de estos 2000 años, recuerde que estamos hablando en general. Estos 2000 años están descritos en la palabra, en las escrituras, por medio de 7 iglesias. ¿Se acuerda cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dicho sea de paso, nada más porque no me aguanto las ganas de decirlo, esta es la iglesia apóstata, el tiempo de la iglesia apóstata. Estamos viviendo en tiempos de la iglesia apóstata, donde en general, en términos generales, el cristianismo ha sido contaminado por doctrinas de hombres, donde no se enseña cristianismo con propósito, se enseña cristianismo a conveniencia y a modo. Recibe a Cristo en tu corazón, no importan tus obras, no importa lo que hagas, tú ya eres salvo para siempre, no le hace, vive la vida sin responsabilidad. Jesucristo ya te limpió, ya te justificó, no importa todo lo demás. Pero lo que sí importa es que Cristo te quiere bendecir. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Y todos decimos amén. Y todos se quieren enriquecer. Y la riqueza está evaluada en cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco. No estoy en contra de las cuentas de banco. Qué bendición que tengamos una cuenta de banco bien llena. Pero eso no es la bendición. La bendición de Dios, esa es una añadidura a la bendición. La bendición de Dios corresponde a ser cristiano y tener la salvación y vivir en el propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito de Dios? Las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Ok, entonces si nos vamos ahí a Apocalipsis capítulo 2, vamos a comienza a describir estas iglesias. La semana pasada hablamos de esta iglesia, del primer tiempo, de los primeros 286 años de vida de la iglesia, y esta es la iglesia apostólica, la iglesia que fue fundada por Pablo, las iglesias que fueron fundadas por los apóstoles. Aquí está la iglesia apostólica. Ahora, a esta iglesia apostólica, el Señor, recuerde que le dijo el Señor: has dejado tu primer amor, te salvé y eras apasionado, servías con pasión, pero te has enfriado. Y le dice el Señor: arrepiéntete, porque has dejado las primeras obras. Sí, sabes mucho de Biblia, pero ya no tienes pasión en tu corazón. Te has enfriado. Ya no tienes esa pasión que te distinguía al inicio de tu tiempo. Hacías las cosas porque amabas a Dios, porque eras impulsado por el amor de Jesús en la cruz del Calvario, donde Él nos dio oportunidad de ser salvos, de ser llenos del Espíritu Santo, de tener su palabra, y hacías las cosas por amor.
ahora las haces por costumbre, o a veces persigues objetivos muy particulares de poder, querer tener poder dentro de la iglesia y manipular a las personas, o que la gente se te sujete, o ser maestro y ser la estrellita del lugar. O sea, ya no lo haces por el propósito de servir y de amar a Dios. Ya ahora dentro de la iglesia se clasifican los servicios. Es más el que está en la plataforma y es menos al que acomoda las sillas, o es menos el que hace otra actividad dentro de la iglesia. Y clasificamos. Y Dios dice, así no es. La iglesia tiene un Señor. ¿Cómo se llama ese Señor? Jesucristo es el Señor. Ahora todos pretendemos ser señores, y Jesús lo enseña en su palabra en Efesios capítulo 2. Dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo. Eso lo dice Pablo, pero en Efesios dice que tenemos que servir a nuestros hermanos viendo a los demás como a superiores de uno mismo. No, pero a veces queremos servir viendo a los demás como inferiores. Y Dios dice, no es así. Dios dice, el que quiera ser grande, tiene que ser siervo de los demás. Y esta iglesia había perdido ese propósito. Bueno, no voy a predicar de Éfeso, voy a predicar de Esmirna. A modo de introducción y de contexto es que estoy diciendo todo eso. Seguimos con el siguiente periodo de tiempo, del 286 al 570. ¿Qué pasó en ese periodo de la historia? Vamos a leer. Aquí está. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Y escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Dice esto, gloria a Dios, porque nos está hablando de la resurrección, y hoy celebramos la resurrección. Jesucristo nos está diciendo, yo sigo vivo. Y luego dice, porque estoy vivo. Ahora vea el versículo 9, dice, yo conozco tus obras. O sea, Dios está en la iglesia y sí ve las obras. ¿Son importantes las obras o no para Jesús? Si no son importantes, entonces ¿qué está viendo? Pero porque son importantes las obras, Dios ve las obras de la iglesia, ve lo que hacemos y lo que no hacemos. Y también vea lo que ve Jesús. Y tu tribulación. Ay, gracias a Dios que tenemos un Dios vivo. Aunque habla de un periodo de tiempo, también lo podemos aplicar de manera personal. Jesucristo ve tu tribulación, ve tus problemas, ve tus tristezas, y el Señor se preocupa por ti. No estás solo en medio de la tribulación. Aunque pases por las aguas, no te anegarán, y aunque pases por el fuego, no te quemarás, así dice la palabra. Estás en la mano de Dios. Dice que estás esculpido en sus manos. ¿Sabes qué es que estemos esculpidos en la mano de Dios? Los orificios de la cruz. Jesús llevó cada clavo en sus manos y en sus pies, cada espina. Fue por amor a ti. Y el Señor dice, si el Padre dio a su Hijo, ¿no te dará todo lo demás? ¿Te va a negar algo el Señor si ya dio lo más importante? El Señor está diciendo también a la iglesia de manera personal. Te dice, conozco tu tribulación, conozco tus problemas, no me son ajenas. Como también no me es ajena tus obras, o las faltas de las obras que tú haces, que no haces, perdón, o que debieras de hacer. Y luego dice, y tu pobreza, pero tú eres rico.
Aquí me voy a ir así antes para irlo leyendo aquí puntualmente y dando la enseñanza. Dice aquí que Él conoce nuestra tribulación, pero dice, y tu pobreza. Recuerda que el miércoles hablé acerca de los bienes materiales y cómo Dios los ve. Aquí no está hablando en sí de los bienes materiales, o sea, de cuánto tienes o no tienes. Aunque pudiera ser una aplicación literal. Aquí hay personas que tienen bienes materiales, pero su confianza no está en los bienes materiales. Se sabe perdida la persona, aunque tenga mucho dinero, se sabe perdida sin Dios. Busca a Dios, depende de Dios, de su palabra, de la oración y de ser lleno del Espíritu Santo. Si no tiene la palabra de Dios, si no tiene la llenura del Espíritu Santo, si no ora, se siente perdido, se siente vacío. Esa es una persona verdaderamente cristiana, tenga o no tenga dinero, eso es secundario. Si tienes dinero, eres como Abraham. Si tienes este corazón, eres un hombre como Abraham, un hombre de fe, que era rico, era contado entre los príncipes, pero tenía temor de Dios. Su confianza no estaba en la riqueza. Es más, su riqueza la pudiera dejar a un lado con tal de no perder a Dios. Renunciar a todo con tal de no perder tu relación con Dios. Esa es la clase de persona que es ante los ojos de Dios una persona rica. Por eso dice ahí entre paréntesis, tú eres rico. Comprendamos los cristianos que somos ricos, no por lo que podamos tener. Hay personas que se sienten ricas por lo que saben. Se creen muy sabias, muy inteligentes. Creen que tienen la solución a todos los problemas. Y Dios dice, ni siquiera eso es riqueza. Solo que tengas mi palabra y mi sabiduría es lo que te hace rico verdaderamente. Esa es la riqueza y eso es lo que verdaderamente te va a posicionar con autoridad sobre las naciones o sobre este mundo. Aunque los hombres en las naciones te menosprecien y te persigan, porque esta es la iglesia perseguida. Ese es un periodo que se caracteriza por una persecución de Estado. Aquí había una persecución, pero era individual o local en las ciudades de la iglesia, pero aquí ya era una persecución de Estado. Desde el emperador, edictos del emperador, donde realmente era perseguida la iglesia. Aquí la gente tenía que dar su vida. Aquí a la gente le quitaban sus bienes. Les confiscaban sus bienes y no solo eso, si no decían que el César era Señor, si no confesaban al César como su Señor, dicho sea de paso, los Césares eran considerados dioses. Entonces, si ellos no decían que el César era su Dios, entonces iban a perder todo. En ese tiempo también estamos viviendo un tiempo de persecución. Pero es una persecución muy sencilla si nos ponemos a pensar o si nos equiparamos o nos comparamos con ellos. Es una persecución sencilla. No pasa de que se burlen de ti. Es más, no pasa de el hecho de que a lo mejor tú sientas que perdiste algo. Una persecución de nada más de que sentiste de que perdiste. No, ellos perdían la vida. ¿Qué pasaría si en ese momento viniera alguien de allá afuera y nos dijera, nieguen que son cristianos? Si no niegan que son cristianos, si no dicen que Jesucristo no existe, que no resucitó, si no lo confiesas, te vamos a matar. Creo que tristemente muchos en la iglesia en general en el mundo negarían su cristianismo. ¿Por qué lo digo? Porque a la hora de la presión, de que estás con los amigos y que los amigos dicen,
Vamos a ver pornografía. Ay, van a ver pornografía. Y tú nada más por no sentir el desprecio o no sentir que no vayan a pensar que eres religioso, pues ahí te acercas. O a veces las malas conversaciones, bueno, dice la palabra que corrompen las buenas costumbres, pero no, en ocasiones no huimos de las malas conversaciones, sino que nos hacemos parte de las malas conversaciones. ¿Por qué? Porque nos conviene, porque no queremos perder el estatus, no queremos perder las amistades o la influencia, mucha o poca que tengamos. Pero el Señor está diciendo, conozco tus obras, conozco tus obras. Y esta era una iglesia en ese tiempo que lo entregó todo, que estuvo dispuesto a ver a sus hijos comer, que se lo comieran los leones. Pero mis hijos no se van a perder. Pero a veces preferimos que se los coma el mundo y que nos coma a nosotros también, pero el mundo. Los entregamos al mundo, pero no los entregamos a Dios. Dios nos está diciendo, quiero que me des tu vida, tu corazón. Yo conozco la tribulación, conozco el menosprecio que puedan dar a tu vida. Claro que sí, pero el Señor dice, yo voy contigo en toda tu tribulación. Tú no eres pobre, el mundo te ve como tontito. Ay, pobrecito, se la pierde. Se perdió la pachanga, se perdió el disfrute con las mujeres, se perdió el disfrute se perdió el negocio de su vida por no estafar, por decir la verdad. Pero es preferible seguir a Cristo que seguir al mundo. Paga mejor Cristo que lo que pueda pagarnos el mundo. Lo que el mundo te pueda dar o nos pueda dar a nosotros es simplemente efímero o es totalmente insignificante. No podemos ser personas que comprometen su vida al mundo. Más bien tenemos que ser comprometidos con Dios. El Señor nos pone este ejemplo de la carta de Esmirna porque es una iglesia que estuvo dispuesta y defendió su cristianismo. Esmirna era una ciudad, era un puerto marítimo y era una ciudad próspera. Había muchas personas que tenían riquezas, pero en medio de una ciudad tan próspera había una iglesia. No voy a hablar de los bienes materiales, dejándolos a un lado, pero estoy hablando de una iglesia que era pobre. ¿Cómo? ¿Qué contraste? Era pobre, dejando a un lado los bienes materiales y el concepto de riqueza o pobreza que tenemos y enfocándonos a lo que Dios habla de riqueza. Era una iglesia que se sabía perdida sin Dios. No se sentía muy sabia. No se sentía que las podía de todas. Era una iglesia que siempre estaba dispuesta a aprender. Yo le pregunto a usted, ¿estamos dispuestos a aprender o creemos que ya sabemos mucho? Somos personas que estamos dispuestos a cambiar hábitos. Somos personas que estamos dispuestos a cambiar tradiciones. Ellos estuvieron dispuestos a cambiar tradiciones. ¿Saben por qué los perseguían a ellos? Porque ellos adoraban a Júpiter, ellos adoraban a Hércules, eran dioses que la tradición de sus tiempos adoraban. Pero al conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra, al conocer a Cristo, a conocer los principios bíblicos, Dios les mostraba, les cambiaba las tradiciones, la manera de adorar, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de percibir la vida. De tal manera que los cristianos eran un peligro para su sociedad, para el modo de vivir en su tiempo. En ese tiempo, tristemente vemos personas que tratan de hacer
a Dios a su manera, a Dios a su comodidad, a Dios a su medida. Yo creo que ser cristiano sí es, pero no es tanto. De tal manera que decimos, híjole, esta persona, ¿cómo es una persona de oración? Y distinguimos a personas de oración y personas de no oración. Y creemos que eso es normal. No hay personas no debiera de haber en la iglesia personas de mucha oración, de mucha palabra y personas de poca palabra. Porque los que tienen poca oración y poca palabra creen que es lo normal. Y Dios dice, no, yo quiero que todos sean de mucha palabra y de mucha oración y de mucha devoción a Cristo, a Dios. De mucha relación con Dios, que conozcan a Dios, que experimenten su fe en todo lo que hacen. Entonces esta ciudad era una ciudad que en la actualidad esa ciudad se llama Izmir, está en Turquía. Ahí usted la puede ubicar. Esmirna estaba situada más o menos entre 40 y 50 kilómetros de Éfeso. De tal manera que la iglesia de Éfeso fue algún predicador, alguien fue a predicar y a fundar esa iglesia. Nos habla del carácter que tenía en ese tiempo la iglesia, de fundar iglesias, de predicar el evangelio, de ir a evangelizar lugares hasta lo último de la tierra. Pero a veces nosotros no salimos de nuestro confort y de todos me he topado que hay algunas personas que quieren ser grandes predicadores y el Señor dice, yo quiero que seas grande predicador, comienza con tu compañero de la escuela. Queremos ser grandes, queremos ser pastores y Dios dice, bien, comienza a pastorear tu familia. Porque el que quiera ser discípulo, el que anhele obispado, dice la palabra, gobierne bien su casa. O sea, el primero eres pastor de tu familia. Primero ahí, comienza ahí. Pero ni siquiera dejamos que Dios gobierne nuestra vida, pero ya queremos nosotros entrarle a ser maestros, entrarle a todo y queremos que todo mundo nos conozca por lo que sabemos. Y Dios dice, no, mira, es más, muchos no se hagan maestros, dice la palabra, porque traerán mayor condenación. No quiere decir que no anhelemos o no lo intentemos, pero lo que sí quiere decir es que no lo tomemos a la ligera. ¿Qué está diciendo el Señor? Si vas a enseñar, está bien, pero aplica lo que enseñas. Y eso me compromete a mí como pastor, como persona, como ministro. O sea, de veras, esto no solo es para allá, sino viene para acá y Dios me dice, si tú quieres enseñar, se te va a dar, se te va a revelar. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces es temor de Dios. No es decir, ay, no es autodescalificar, no, pues mejor no enseño, no, porque la obligación es hacer discípulos. La obligación de los cristianos es hacer discípulos, predicar. Entonces nos está diciendo el Señor, entonces, bien, ¿quieres mi bendición? Enseña, pero vive lo que predicas. Esta iglesia ganó un imperio, ganó a muchas personas, ciudades se convirtieron porque ellos no andaban jugando al cristianismo, a ser cristianos. Ellos eran cristianos. Ellos mostraban con poder de Dios lo que es ser cristiano. Y eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos y es lo que demandan estos tiempos. Estos tiempos no es tiempo de clubes sociales. No es tiempo de ser genuinos, auténticos, de ser fieles hasta la muerte, dice aquí más adelante. Dice, no temas en nada, el versículo 10, de lo que vas a padecer. Aquí esta iglesia padeció, pero hubo exactamente como por aquí
un emperador que se llamaba Diocleciano. Ese emperador Diocleciano, ese emperador en el 250 más o menos, por aquí, bueno, a partir del 250, por eso le digo que las fechas no son exactas, pero entran más o menos, 250 y luego acá por el más o menos 284, Diocleciano hizo cambios en la manera de aceptar las religiones. Los romanos aceptaban perfectamente todas las religiones. Ellos hacían un sincretismo romano. El sincretismo romano es, los romanos tenían un dios superior y luego tenían muchos diosesitos. Este era Zeus, y tenían muchos dioses, Marte, Júpiter y todos los dioses. Ellos tenían un dios grande y luego tenían unos diosesitos pequeños. Y ellos, ese era el panteón romano. Entonces ellos llegaban y conquistaban a los griegos y ellos decían, miren, sus dioses los ponemos aquí. Por ejemplo, Zeus, Zeus va a ser Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos, y así sucesivamente cada uno de sus diosesitos. Por ejemplo, Marte para los romanos y por ejemplo, Marte para los romanos y Ares para los griegos. Y así fueron con cada uno de los pueblos y decían, mira, tus dioses caben exactamente aquí. Aquí cabe este Dios y aquí cabe este Dios y aquí caben todos tus dioses, porque todos eran politeístas. Entonces, ese fue uno de los éxitos de los romanos, que a donde llegaban adoptaban su religión. Era un ecumenismo, de ahí sale el ecumenismo. Todas las religiones caben en esta plantilla de dioses, aquí caben. Lo único que no cabía era el cristianismo, que no cabe es el cristianismo, porque solamente existe un Dios y solamente a Él adorarás y solamente a Él servirás, a nadie más. Entonces, como no cabía aquí, el cristianismo y el judaísmo eran un peligro para el bienestar del imperio romano. Entonces, como el judaísmo era un peligro porque ellos eran monoteístas, de ahí surge el cristianismo. Jesús era judío, eran muy similares, cristianismo y judaísmo, y en el año 70 conquistan Jerusalén y destruyen la nación de Israel. Los esparcen por todo el mundo. Pero la iglesia sigue predicando y sigue creciendo. Entonces eso empieza a crear un caos en el orden romano. Entonces el imperio comienza a perder fuerza, porque las bases, los principios sobre el cual estaba fundado el imperio romano se estaba desquebrajando. Entonces ellos dijeron, tenemos que acabar con el cristianismo porque también van a acabar con nuestros dioses. Y si acaban con nuestros dioses, iban a acabar con aquellos que hacían estatuillas de Júpiter, aquellos que hacían monitos y pinturas de todos sus dioses. Entonces ya no iban a poder vender y era negocio. Ese mismo principio, después, en la iglesia de Pérgamo, vamos a hablar cómo Constantino, el grande, le dicen, se cristianiza y entonces dice, ya sabemos cómo. No pudimos con nuestro enemigo, persiguiéndolo, encarcelándolo. Entonces ya sé qué vamos a hacer. Todos nos vamos a unir a nuestro enemigo. Y entonces cristianizan todo el imperio romano y luego dicen, bueno, el cristianismo tiene un solo Dios,
Pero Jesús tenía 12 discípulos. Y hay personas que admiran a diferentes personajes que Dios los usó. Pues vamos a ponerlos aquí. Tenemos un Dios y tenemos los demás. Y sabes una cosa, tienes un Dios, pero le puedes orar a todos estos. Es el mismo principio. De ahí surge la religión oficial del Imperio Romano. Eso lo vamos a ver la semana pasada. La semana que entra. ¿Verdad? Es que el día y la hora nadie lo sabe. Es que el día y la hora nadie lo sabe, mire. Yo como vivo la semana pasada, la vivo ahora y perdón, la semana que entra. Hijo, qué exactos quieren todo, ¿no? Ya sé. Entonces, fíjense, este hombre, Diocleciano, hace un edicto donde él prohibía a los cristianos a celebrar su culto. También los cristianos no tenían derecho a tribunales, o sea, los podían torturar, los podían matar y como si no existieran, no tenían derechos. Entonces los mataban. Imagínense nada más la brutalidad. Los cristianos también no podían responder a las acciones interpuestas en contra de ellos en un tribunal, es lo que le estoy diciendo. Aquellos, cuando él hizo ese edicto, ese emperador, aquellos que tenían posiciones dentro del imperio y que eran importantes como senadores, équites, decuriones, veteranos y soldados y todas esas posiciones que ellos tenían, les fueron quitadas y les fueron arrebatadas. Es obvio que se habla en la historia de aquellos que estuvieron dispuestos y lo entregaron. Pero hay quienes también renunciaron a su fe y negaron. Le pregunto yo a usted, ellos fueron puestos en una situación de gran aprieto y de gran violencia. Cuando nosotros somos puestos en una situación de aprieto, de gran estrés, de gran prueba, es donde verdaderamente sacamos lo que somos. ¿Quién eres tú cuando estás en aprieto? ¿Quién soy yo cuando estoy en una situación de gran tribulación para mí? ¿Qué soy? ¿Qué manifiesto? ¿Soy un energúmeno? ¿Soy una persona que se controla poco? ¿Soy una persona cómo? ¿Me comprometo más con Dios o me descomprometo? ¿Qué hago? ¿Qué pasó con esta cuarentena? ¿Qué pasó? Hay muchos que se van a quedar en casa. Hay muchos que se van a quedar sin congregarse porque ya se acostumbraron. Pero te comprometiste más con la iglesia. Es más, algunos hasta dejaron de diezmar. No estoy diciendo aquí, gracias a Dios que somos una iglesia diezmadora. De veras, yo doy testimonio de eso. Pero en general en el mundo hay gente que lo dejó de hacer. ¿Por qué? Porque consideró que no era necesario. Y a lo mejor una congregación cerró porque dejó de fluir el recurso. Pero queremos que el mundo alcance a nuestros seres queridos que no conocen del Señor, pero yo no le invierto porque es mi dinero, son mis cosas, no estoy dispuesto a renunciar a nada que es mío, ni a dar nada de lo que es mío. Es más, si doy una migaja. Y Dios dice, ellos estuvieron y lo entregaron todo, hasta sus vidas. Nos aprietan. Hay una situación de crisis económica y empezamos a recortar. Y lo primero que recortamos es lo que consideramos de menos valor. No diezmamos a la iglesia. Porque hay algunos que lo consideran de menos valor. El recurso a la iglesia. Y ¿sabe una cosa?
Dios es quien sustenta a la iglesia, pero Dios le da a usted la bendición de participar. Nos da la bendición de participar. A todos, me incluyo, en el diezmar, en el dar. Usted está sentado en una silla cómoda, alfombra, todo lo que usted ve, porque es que usted ha sido fiel en entregar diezmos y ofrendas. Finalmente, veamos lo que sigue diciendo. Dice, no temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dicho sea de paso, la persecución de Diocleciano, este emperador, duró 10 años. Vea cómo la historia se queda aquí. 10 años. Y luego, ¿cuál es el consejo que Dios da? Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Está diciendo el Señor, sé fiel hasta la muerte, como Jesús, dispuesto a morir en una cruz. Y por haber entregado su vida en obediencia al Padre, en obediencia a Dios, fue fiel hasta la muerte. Y porque fue fiel hasta la muerte, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Cuando nosotros somos fieles hasta la muerte, cuando nosotros somos fieles en toda nuestra manera de vivir, de pensar, de comportarnos a los principios de la palabra, porque no es ser fiel a cualquier cosa, es ser fiel a los principios de la palabra. Entonces Dios dice, te daré la corona de la vida. Corona es autoridad. Dios te dará autoridad para que le prediques a tus hijos y se conviertan. Dios te dará autoridad sobre las naciones. Ganaremos nuestra ciudad y nuestro México para Cristo. Alguien un día me dijo, es que es ilógico, no seas iluso. Así, ¿cómo dices que ganar Chihuahua para Cristo? ¿Cómo dices que México para Cristo? Si dice la Biblia que muchos se van a perder. Sí, es cierto, le digo, eso se va a perder, pero el anhelo de Dios es que todos se conviertan. Y yo voy a trabajar en el anhelo de Dios, no en el hecho de que muchos lo van a dejar o no lo van a aceptar. Yo quiero pensar que México puede convertirse para Jesús. Pero el Señor nos está diciendo, yo quiero usar a mi iglesia en estos últimos tiempos, como usé a la iglesia de Esmirna, una iglesia que fue fiel en todo y le di autoridad. Ellos finalmente, ciudades enteras se convirtieron, sembraron el imperio, el poder humano más fuerte en la historia. En su tiempo, el poder militar lo quebraron. Finalmente ese imperio se sintió tan frágil frente al cristianismo que terminó uniéndosele. A veces nosotros ni cosquillas hacemos. Y Dios dice, no, yo no te llamé a hacer cosquillas. Yo te llamé para que por medio de ti fueran afirmados tronos y por medio de ti fueran quitados tronos. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla y ora, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo, y la Biblia enseña, que nuestra estadía aquí en la tierra va a depender de nosotros.
Algunos pueden decir, no, ya para qué predicar si ya esto ya se acabó. ¿Por qué pensar en un México mejor? ¿Por qué pensar en un mejor gobierno? ¿Por qué pensar, no, ya Cristo viene, ya esto se acabó? No, Dios dice, no, la iglesia y el pensamiento de la iglesia es orar por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente, dice la Escritura. Y dice la palabra que yo tengo que humillar mi corazón y Dios puede sanar mi tierra. Oremos por nuestro México. Cristo viene y tal vez viene mañana, pero que el Señor nos encuentre en la raya, peleando por nuestra ciudad, peleando por nuestro estado, peleando por nuestro país. Somos la iglesia, somos la luz, somos la sal de la tierra. La sal no se puede hacer insípida, porque si no ya no sirve para nada, sino solamente para ser hollada. Así dice la palabra. No podemos perder, podemos perder nuestro sabor, no podemos perder nuestro cristianismo, nuestra entrega, nuestra pasión, porque eso le da sabor a esta tierra. Imagínense, están Los Ángeles. Oye, esta película está re buena. Están allá arriba. Mira, Miguel, mira al hermano Edgar haciendo sándwiches y luego le va a predicar a él y va a orar por él y va a sanar. Mira. Y luego mira a Kazumi. Ya la viste. Mira a Pepe en su oficina predicando. Mira a Isaac en Juárez. ¡Wow! ¡Qué suave! Mira a Eli, mira a Ariana, mira a Abril. Dice la palabra que nosotros somos espectáculo. Pero qué aburrida fiesta, ¿no? Qué aburrida película. Si están Los Ángeles y luego nos ven a todos. Ve y predica. ¡Ay, qué flojera! Y cuando vengan tus amigos y te digan, eres cristiano, mira lo que va a decir. Mis papás. Yo no. Muy honesto, pero frío. Cuando te dicen tus amigos, vamos a pinteárnosla, y tú dices, sí. ¿Verdad? No, hombre, ¿cuál gloria para Dios es esa? O sea, no le estamos dando gloria a Dios. Y cuando tenemos los problemas y están hasta acá y todos empezamos, nos da la garrotera. Imagínense que David hubiera visto a Goliat. Ahí viene Goliat. Y lo David, traigan el agua. No, Goliat hubiera llegado con la lanza y se lo hubiera echado. No, ¿cuál garrotera? Cuando veas a Goliat venir, cuando tengas un problema que tú no puedas resolver y sientas que te van a matar, es tiempo de creer que Dios es más grande que tus problemas. Es tiempo de levantar tu mirada. Es tiempo de afirmar tus pies, porque Dios está contigo. Dios está con la iglesia. Él está viendo nuestras obras. Es tiempo de caminar en fe. Es tiempo de animarte cuando sientas que te están apagando tu fe, cuando sientas que los problemas te están asfixiando. Es tiempo de brillar, es tiempo de salir, es tiempo de alumbrar, es tiempo de sonreír. ¿Sabes por qué? Porque en el momento más oscuro de la noche es porque está por aparecer el sol, está por amanecer. No puedes tirar la toalla. No podemos tirar la toalla jamás. Porque si la tiro y una hora después de que la tiré venía mi victoria, ya no la recibí. No podemos tirar la toalla porque hay muchos que dependen de nosotros. Hay muchos que nos están viendo, además del Señor. Para Dios es importante lo que hacemos. Para Dios es importante nuestro compromiso hacia el cristianismo,
hacia lo que es la vida cristiana. Para Dios es importante. Sí, decimos, ok, voy a vivir cristianamente, bien, pero no leemos esta palabra. Llegamos y la archivamos. Y dice, pues si te la doy, si Dios te da la palabra escrita es para leerla. Estúdiala, léela. Antes de leerla, pídele a Dios que te dé sabiduría para entenderla. Porque solamente con esta palabra aquí, en el corazón y en la mente, es como vamos a poder conocer los principios en los cuales debemos de andar. Si no, por ignorancia, vamos a hacer a un lado estos principios y vamos a crear principios humanos, religiones humanas, tradiciones de hombres que nos van a alejar de Dios. Entonces no hay no más que de dos sopas: leerla, orar, tener intimidad con Dios, ser genuinos, auténticos. Esa es de una sopa. De otra es ser tibios. Soy cristiano, voy a la iglesia, pues no la conozco, pero hago mi mejor intento. Dios dice eso. Incluso una de las iglesias más adelante les dice, ojalá fueses frío, o sea, fueras del mundo, o fueras bien cristiano, pero si eres así, me das asco. Me da asco las personas así, porque ni disfrutan el mundo. De perdida los del mundo se van al infierno bien bailados. Y los cristianos se van conociendo a Dios, wow, o sea, conociéndolo, teniendo una intimidad con Dios, viviendo la realidad de lo que es ser cristiano, apasionados, llenos de Dios, viviendo un día a la vez en sus días, pero cada día es una película de acción, de amor, es una emoción levantarse. Ahora, ¿qué Dios me va a poner? Ahora, ¿cuál va a ser el reto? Porque dice que Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. Que ahora, ¿qué paralítico voy a orar para que sane? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Ahora, ¿a quién le voy a hablar de Cristo para que conozca conozca de su amor? ¿A quién? Y luego empiezas a hacerlo y Dios empieza a hablar. Dios empieza a usar tu vida. Dios te empieza a sorprender con cosas sobrenaturales. Resulta que un día no querías o no sabías y nunca has orado por una persona enferma y oraste y resultó que Dios te usó para sanar. El que venciere no sufrirá daño. Pero antes dice verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya lo había dicho, eso es un hebraísmo que significa, si puedes oír, tienes la obligación de obedecer lo que acabas de escuchar. ¿Cuántos escuchamos? Dios está diciendo, no hay no más que para adelante en la obediencia al Señor. El que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. El diablo, el juicio, nada te va a tocar. El sufrimiento, la condenación, nada te toca. La segunda muerte, la condenación. Eres la niña de los ojos del Señor. Amén. Cierre sus ojos, por favor, ya para terminar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Dígale a Dios ahí donde usted está.
Yo creo que todos, de alguna u otra manera, nos hemos identificado en ciertas cosas en la predicación. Porque cuando Dios nos habla y le habla a la iglesia, Dios nos habla a todos. Dios nos habla a todos. Y Dios hoy te habló a ti. Me habló a mí. Dios está buscando verdaderos adoradores. Y es tiempo de que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. O sea, de a de veras. No de dientes para afuera. Con un compromiso hasta la muerte. Si me matan, si me muero en el intento, si lo pierdo todo, lo voy a perder. Pero decido ser cristiano. Decido ser cristiano, verdadero cristiano, como dice la escritura, de creer como está escrito, no como diga una persona u otra una filosofía o una postura de hombre respecto de Dios, no, sino como dice Dios que deben de ser las cosas así. Dios es radical. ¿Eres? ¿No eres? Nomás Dios pone de dos sopas: frío o caliente. Es tu decisión. En eso vas a determinar la vida. En eso vas a determinar la victoria o tu derrota. ¿Qué vas a hacer? De eso depende toda tu vida y todo tu futuro y toda tu familia, y depende todo de lo que tú decidas hoy. Decide hoy. Dile a Dios y comprométete con el Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, me comprometo contigo. Dile a Dios: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento, Señor. Perdona mi tibieza. Perdona mi vida por vivir. Perdóname, Señor, dígale. Perdóname por vivir un cristianismo sin propósito, un cristianismo sin obras. Soy salvo por regalo divino. Soy salvo no por las obras, pero he sido salvado por Dios para andar en las buenas obras, las cuales tú pusiste delante para que andemos en ellas. Y tú estás evaluando a tu iglesia, y dice tu palabra a tu iglesia: yo conozco tus obras. Conoce Dios nuestras obras, nuestro actuar. Y Dios dice: arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y vuelve a las primeras obras, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu pasión, vuelve a Dios, te dice el Señor. No lo dice enojado Dios, te lo dice con tanto amor y con tanto cuidado y con tanto amor y anhelo de que regreses. Te daré autoridad sobre todas las cosas si eres fiel hasta la muerte. Fiel en todo. Señor, queremos ser fieles en todo. Quiero ser fiel. Dile a Dios: quiero ser fiel. Por siempre a Él, la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre es digno.
Tú estás vivo, Señor. Jesucristo vive, no está muerto. Y Él está observando. Él ve lo que hacemos en lo privado. Él ve lo que hacemos en público. Él está viendo nuestras obras. No estamos solos. Él nos ve siempre. Señor, queremos ser fieles en todo. Fieles siempre, Señor. Gracias, Dios. El Cordero ya venció. Aleluya. 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 Póngase de pie y vamos a cantar este canto. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Vamos a participar de la Santa Cena. Todo aquel que esté bautizado en agua, en una iglesia cristiana, porque ha recibido a Jesús en su corazón, lo puede hacer. Van a pasar los ujieres mientras entonamos este canto u otro, el que tengan. Van a pasar los ujieres con los elementos, se los van a ofrecer, usted los toma si cumple con estos requisitos. Si no, usted nada más participe con nosotros en la alabanza, en la adoración. Esto es algo muy importante para todo cristiano, participar en esto. Si usted es cristiano y bautizado en agua en una iglesia cristiana, usted lo puede hacer. Si no, simplemente acompáñenos. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Jesús. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor. Ya todos tienen los elementos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Señor, te damos gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Te entregamos, Señor, también nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida en esta tierra, Señor, como un sacrificio vivo, racional, Señor, para ti, Señor, como una ofrenda, Señor. Te damos gracias. Dice la palabra: tomad, comed, este es mi cuerpo. Es lo que dijo Jesús. Coma el pan, por favor. Gracias, Señor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo:
bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tome de la copa. Gracias, Dios, por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Te entregamos nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Y es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Asimismo, en esta actitud de gratitud a Dios, sabiendo que Él es el quien nos da, y de lo recibido de su mano es que nosotros damos. El Señor dice: traed los diezmos a las folí. De lo que Dios te dio, el Señor te dice: el 10% lo das para la iglesia. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. ¿Cuántos fieles hay aquí en este lugar? Vamos a entregar nuestro diezmo y ofrenda al Señor. Señor, en esta hora, en este momento, entregamos nuestro diezmo y ofrenda a ti con toda libertad y con todo agradecimiento, Señor. Lo hacemos, Señor, porque te amamos. Eso es lo único que nos motiva a entregar y dar, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Puede pasar a entregar.